Hola, buenas noches queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a The Blender's Room. El último movimiento de la Sinfonía de Southampton, basado en el informe interno de la British American Tobacco Group Research and Development Centre, Southampton, Inglaterra. Reporte número RD 1503. Restringido. Fechado un 14 de julio de 1977. Cuyos autores eran R. y A. Krelling y T. J. Hirji. Emitido por D. J. Good. Queridos añejadores de tabaco, hoy vamos a dar comienzo al último documento de esta serie, el cuarto. Entonces vamos a hacer un pequeño raconto de lo estudiado, de lo leído, de lo narrado, de lo vivido juntos. Podemos decir que ya hace varias noches que emprendimos juntos este viaje. Un viaje que comenzó allá, a lo lejos, hace más de 60 años. Un viaje que nos llevó a recorrer laboratorios silenciosos, archivos olvidados y documentos que nunca fueron escritos para el público, sino que fueron escritos para un muy reducido grupo de investigadores que intentaban responder algunas preguntas tan sencillas de formular como tan imposible de contestar. Y una de ellas es: ¿qué hace que un tabaco tenga el sabor que tiene? Todo comenzó allá en Southampton en 1963. Allí vimos cómo un grupo de científicos decidió dejar de estudiar simplemente una hoja para comenzar a estudiar aquello que verdaderamente llega hasta nuestros sentidos: el humo. Allí comprendimos que el humo no era una nube uniforme, en realidad era un universo formado por cientos, quizás miles de compuestos que aparecían y desaparecían en una fracción de segundos, mientras el fuego avanzaba lentamente sobre el tabaco de nuestras pipas. Aquella noche no encontraron toda la respuesta, pero formularon la pregunta correcta, y a veces una buena pregunta vale más que 100 respuestas apresuradas. Después viajamos a Heidelberg. Conocimos a hombres que aceptaron un desafío extraordinario: aprender a oler, aprender a saborear, aprender a describir con precisión aquello que hasta entonces parecía pertenecer únicamente al territorio de la intuición. Y allí nació un idioma que permitió que distintos catadores pudieran hablar de una misma mezcla utilizando las mismas palabras. Fue la primera vez que la percepción humana comenzó a transformarse en una herramienta científica. Y seguimos estudiando, y más tarde llegamos a Millbank. Y allí ocurrió otro salto gigantesco. La sensibilidad dejó de ser únicamente un don personal y se convirtió en un instrumento de medición. Los paneles sensoriales comenzaron a trabajar con el mismo rigor científico con el que un químico utiliza una balanza o un cromatógrafo. El gusto dejó de ser solamente una opinión y comenzó a transformarse en conocimiento. Y así continuamos. Y esta noche, queridos amigos, esta noche llegamos al final de aquella historia. No porque aquí termine la ciencia del tabaco, ni tampoco porque termine de traerles documentos a ustedes. Estas historias jamás terminarán. Sino porque aquí concluye una investigación que se extendió durante casi 15 años. Una investigación que comenzó intentando comprender el humo y terminó intentando reconstruir una mezcla entera utilizando únicamente la química y las matemáticas.
Esta noche no vamos a asistir a un experimento, vamos a presenciar una verdadera revolución. Sí, una revolución, pero eso sí, una revolución silenciosa. Una revolución que muy pocas personas conocieron cuando ocurrió y que sin embargo cambió para siempre la forma de entender el blending moderno. Porque el documento que hoy vamos a abrir no fue escrito para vender un producto, tampoco fue redactado para aparecer en ninguna revista científica, no fue pensado ni mucho menos para ser leído por aficionados. Fue un documento interno, totalmente reservado, restringido, clasificado, destinado únicamente a un pequeño grupo de investigadores de la British American Tobacco. Su portada decía simplemente Group Research and Development Center, Southampton, 14 de julio de 1977, reporte número RD 1503, restringido. Y fue emitido bajo la supervisión de una de las personas más importantes de aquella época, D.J. Good. Y apenas unas pocas copias circulaban entre investigadores de distintos centros de la British American Tobacco. Nadie y nada hacía pensar que décadas después aquel informe terminaría convirtiéndose en una de las piezas históricas más importantes para comprender cómo evolucionó la ciencia del blending. Pero queridos amigos, quiero pedirles algo antes de continuar. Durante el próximo tiempo, durante la próxima hora, olvidémonos por un momento que estamos tratando un informe. Olvidemos las tablas, olvidemos los gráficos, olvidemos los números, porque detrás de cada una de estas páginas existe una historia mucho más fascinante. La historia de unos hombres que comenzaron a preguntarse algo que hasta ese momento parecía casi una herejía. ¿Y si la identidad de un tabaco no dependiera exclusivamente de las hojas determinadas de los tabacos que la componen? ¿Y si dependiera sobre todo de la relación química que existe entre ellas? Parece una diferencia muy pequeña, pero no lo es. Es una de las preguntas más profundas que jamás se formularon dentro del mundo del tabaco. Porque si la respuesta era afirmativa, todo lo aprendido durante generaciones debía comenzar a mirarse de una perspectiva completamente distinta. Y precisamente allí comienza el último movimiento de la Sinfonía de Southampton. Existe un momento en la historia de toda disciplina en que alguien se atreve a formular una pregunta que nadie había querido hacer. No porque fuera imposible, sino porque era incómoda. Porque obligaba a revisar todo aquello que durante décadas había parecido incuestionable. Y ocurrió ahí, justamente en Southampton. Y ocurrió precisamente en 1977. Hasta entonces, el blending seguía siendo, ante todo, un oficio extraordinario, construido lentamente por generaciones de hombres que aprendían observando las hojas, los tabacos, las hebras, aprendían tocándolas, aprendían oliéndolas, escuchando incluso el sonido que producían al quebrarse entre los dedos cuando alcanzaban el punto justo de humedad. Aquellos hombres no necesitaban cromatógrafo, tampoco necesitaban computadora, ni mucho menos necesitaban modelos matemáticos, necesitaban tiempo, porque traían el oficio, traían experiencia, memoria y una sensibilidad que ninguna universidad enseñaba. Sabían reconocer un Virginia antes de leer la etiqueta,
Sabían distinguir un buen barley solamente por el aroma que desprendía al abrir un fardo. Sabían anticipar cómo iba a comportarse una hoja después de años de anejamiento. Aquello era conocimiento real, un conocimiento enorme, pero también era un conocimiento difícil de transmitir. Porque muchas veces el maestro terminaba una explicación diciendo simplemente: con el tiempo lo vas a entender. ¿Cuánto tiempo? Y curiosamente, casi siempre tenía razón. Porque había cosas que solamente podían aprenderse trabajando. Por eso, durante siglos, el blending avanzó de esa manera. La experiencia corregía a la experiencia. Una cosecha enseñaba a interpretar la siguiente. Un error evitaba otro error. Y así nacieron algunas de las mezclas más recordadas de la historia. Sin embargo, mientras todo esto ocurría en los depósitos de tabaco, en Southampton comenzaron a crecer una idea completamente distinta. Una idea profundamente científica y profundamente y bastante incómoda. Los investigadores comenzaron a preguntarse si detrás de toda aquella enorme experiencia acumulada durante generaciones existía un orden. Pero no un orden comercial, tampoco un orden agrícola, un orden químico. Porque observaban algo que llamaba poderosamente su atención. Cuando un blender describía una mezcla, decía cosas como: necesito un Virginia más dulce, necesito un barley con más cuerpo, necesito una hoja que me queme más lentamente. Pero, ¿qué significaba realmente todo esto? ¿Qué era exactamente más dulce? ¿Qué era exactamente más cuerpo? ¿Qué significaba quemar mejor? Aquellas palabras resultaban extraordinariamente útiles para el blender, pero eran imposibles de introducir dentro de una computadora. Y eso representaba un problema enorme, porque mientras el mundo comenzaba lentamente a entrar en la era de la informática, el conocimiento del blender seguía siendo casi completamente artesanal. No había forma de ponerlo dentro de la parte informática, porque no podía programarse, no podía almacenarse, no había forma de modelarlo. Era un conocimiento estrictamente humano, y precisamente por eso el documento interno RD 1503 comienza con una propuesta tan revolucionaria que todavía hoy impresiona leerla. Los investigadores escribieron que deseaban reemplazar las restricciones estructurales del diseño de una mezcla por restricciones químicas. No querían que el diseño dependiera únicamente del origen de las hojas, de su posición de la planta o de la experiencia acumulada del mezclador. Querían saber si esas decisiones podían expresarse mediante objetivos químicos medibles. Parece una frase técnica, pero la realidad es que no lo es. Parece una declaración más vale de principio. Entendamos algo. Durante generaciones un blender podía decir: esta mezcla necesita más Virginia americano. Southampton respondía: quizá no necesite exactamente ese Virginia. Quizá necesite la química que ese Virginia puede aportar. Y si bien la diferencia parece mínima, en realidad es gigantesca. Porque en ese mismo instante la hoja deja de ser el objetivo y pasa a convertirse simplemente en un vehículo. Lo verdaderamente importante comienza a ser la arquitectura química que existe dentro de ella. Tratemos de utilizar nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, imaginemos por un momento lo que significaba aceptar esa idea en 1977. Si era correcta, entonces una mezcla ya no estaría definida únicamente por sus ingredientes, estaría definida por sus relaciones, por sus proporciones químicas,
por el equilibrio invisible que existe entre la docena de compuestos actuando al mismo tiempo. Era como describir que una gran sinfonía no dependía únicamente de los instrumentos que participaban en ella, sino de la relación exacta entre todas sus notas. Y entonces aparece una consecuencia inevitable. Si podemos describir esa arquitectura química, ¿podríamos reconstruirla? Esa es la verdadera pregunta. No copiar una receta, ni tampoco copiar una hoja, no copiar un país, sino reconstruir una identidad. Y para responderla, los investigadores establecieron un procedimiento extraordinariamente ambicioso. Entonces, lo primero que hicieron fue analizar con un enorme detalle la química de una mezcla que decidieron utilizar como un objetivo. Después, analizar con el mismo rigor decenas de tabacos candidatos procedentes de distintos lugares del mundo. Y finalmente, permitir que un modelo matemático encontrara una combinación completamente nueva capaz de reproducir aquella misma identidad química, buscando además el menor costo posible. ¿Están escuchando? Detengámonos un instante, porque aquí estamos asistiendo al verdadero nacimiento de una idea que hoy nos parece casi natural. Trabajar desde el resultado hacia los ingredientes, no preguntarse ¿qué obtendré si mezclo esta hoja?, sino exactamente lo contrario. Conozco el resultado que deseo, ahora quiero descubrir qué hoja necesito para construirlo. Ese fue el momento en que el blending comenzó a mirar hacia el futuro, porque no abandonó la tradición, no renunció a la experiencia, pero por primera vez aceptó sentarse a conversar con la química. Y aquella conversación estaba a punto de develar y revelar un idioma completamente nuevo. Porque si la identidad de un tabaco podía escribirse con química, primero había que descubrir cuáles eran las letras de ese lenguaje al que tenían que aprender. Existe una antigua frase atribuida a Galileo Galilei que dice: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Quizás nunca sabremos si realmente la pronunció de esa manera, pero hay algo indiscutible. Cada vez que la ciencia consigue comprender un fenómeno complejo, antes debe descubrir el idioma en que ese fenómeno está escrito. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Southampton. Porque después de formular la gran pregunta, después de atreverse a imaginar que una mezcla podía describirse mediante química, apareció un problema todavía mayor. ¿Qué debían medir y cómo lo debían medir? Porque medirlo todo era imposible. Y medir demasiado era un poco inútil. Había que encontrar un equilibrio. Había que descubrir cuáles eran las verdaderas letras de ese lenguaje del tabaco que estaba oculto. Y aquí, queridos amigos, quiero pedirles que imaginen una escena, no una escena cinematográfica, una escena real. Estamos en Inglaterra, es el verano inglés de 1977, estamos en el Grove Research and Development Center de Southampton. Todavía no existen las computadoras personales, no existen hojas de cálculo, no existen bases de datos químicas accesibles desde una pantalla. Cada resultado analítico requiere de tiempo, cada análisis cuesta dinero, cada determinación ocupa horas de laboratorio y cada error significa volver a empezar. Sobre largas mesas metálicas comienzan a acumularse pequeñas bolsas perfectamente identificadas. No contienen una mezcla, contienen historia. Porque había hojas, hebras llegadas de Carolina del Norte, otra desde Ontario, otra bolsa decía procedencia Brasil, otra Tailandia, otra la India, otra Corea, otra Pakistán.
36 grados diferentes de tipos de tabaco Virginia, 7 territorios, 7 formas distintas de cultivar, 7 climas, 7 suelos, miles de kilómetros separando unas hojas de tabaco diferentes de otras. Y sin embargo, los investigadores sospechaban que todas ellas podían estar hablando exactamente el mismo idioma. Y esa era la gran apuesta. Y si estaban equivocados, bueno, todo el proyecto terminaría allí mismo. Porque si la química no conseguía encontrar un patrón común, la programación lineal en las computadoras podría diseñar una mezcla comparable. Y esa era la verdadera apuesta del documento de RD 1503. En realidad no era una cuestión de estadística, era una cuestión de lenguaje. El propio informe explica que primero determinaron con enorme detalle la composición química de la mezcla objetivo y después realizaron exactamente el mismo análisis sobre esas 36 grados de Virginia, candidatos procedentes de los 7 países distintos. Solo entonces podrían pedirle a un modelo matemático que encontrara otra combinación capaz de reproducir aquella química. A ver, esperemos un momento, detengámonos un momento, frenemos, porque ahora pensemos, acá hay una diferencia enorme entre observar y comprender. Todos nosotros hemos visto alguna vez un fardo de tabaco. Todos, de una forma u otra, hemos visto diferentes colores de Virginia. Muchos de nosotros hemos notado diferencias de textura. Además, hemos percibido aromas distintos. Algunas hojas parecen más sedosas, más blanditas, otras mucho más rígidas. Unas recuerdan al heno recién cortado, otro al pan tostado, otro a frutos secos, otro a tierra húmeda después de la lluvia. Eso vemos nosotros como observadores. Pero en realidad, ¿qué veía Southampton? Southampton no veía color, no veía aroma, no veía tradición, solamente veía números, porcentajes, veía concentraciones, veía relaciones. Era casi como si dos personas estuvieran contemplando el mismo paisaje utilizando ojos completamente distintos. Y entonces comenzaron a desmontonar y desmontar el tabaco. Pero no físicamente, no es que lo rompieran. Lo hacían químicamente, pieza por pieza. Eran casi una especie de relojeros. Un relojero que desarma un mecanismo centenario para descubrir qué función cumple cada engranaje. Y apareció la primera familia, los azúcares, como sabemos todos, ahora. Y acá quiero detenerme, porque todos hablamos y solemos decir y sabemos marcar y hablamos del dulzor como si fuera una única propiedad. Decimos, este Virginia es dulce. Y creemos haber dicho mucho. Pero para aquellos investigadores eso era apenas el comienzo. Ellos no medían dulzor. Medían azúcares reductores, medían azúcares totales, medían glucosa, fructosa, sacarosa. 5 variables distintas. 5 formas diferentes de observar aquello que nuestra memoria resuma en una sola palabra. Dulzor. Hagamos un stop. Pensemos en esto. Imaginen ustedes cargando una pipa y durante los primeros minutos de la fumada aparece esa sensación de miel, de pan recién horneado, de cereal, de fruta madura. Todos ustedes, y yo también me incluyo, la vivimos como una experiencia única.
Pero en Southampton estaban intentando descubrir cuántas piezas distintas componían esta sensación. No buscaban descubrir el dulzor, buscaban demostrarlo. Y cuanto más profundizaban, más comprendía que el tabaco era infinitamente mucho más complejo del que cualquiera había imaginado. Y así siguieron. Y después llegaron los compuestos nitrogenados. Y acá ocurrió algo extraordinario, porque cualquiera habría supuesto que bastaba con medir nicotina, que era lo lógico y lo evidente. Sin embargo, ellos no se conformaron con eso. Midieron el nitrógeno total, nitrógeno proteico, nitrógeno amonical y por supuesto nicotina. ¿Por qué? Porque comenzaban a sospechar algo fundamental, que quizá ninguna molécula actuaba totalmente sola. Quizá el comportamiento de una determinada hoja dependía del equilibrio entre muchas de ellas. Y esa sospecha cambiaría por completo la dirección del estudio. Pero lo verdaderamente inesperado apareció unos días después, porque descubrieron los aminoácidos. Lo aspartico, la prolina, la glicina, la alanina, la valina, la feniljaninina, el ácido gamma aminobutírico, el triptofano, la trionina, histidina. La mayoría de los fumadores de pipa jamás han oído hablar de esto. Es más, muchos blenders tampoco. Es más, yo no tenía la más remota idea hasta que pude leer el documento. Pero, sin embargo, en Southampton, que estaban invirtiendo mucho dinero, tiempo y los mayores recursos que tenían, estaban empecinados en medirlo uno por uno. Pero no por extravagancia. Sabían que durante la combustión, cuando se quemaba el tabaco, esos compuestos participaban en cientos de reacciones químicas. Sabían que el fuego no destruye simplemente una hoja, sino que la transforma. Y esa transformación era precisamente lo que intentaban comprender. Pero todavía no habían terminado, porque después llegaron los minerales. Y entonces apareció el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Y más tarde estudiaron los componentes estructurales, la celulosa, la lignina, los ácidos solubles, los extractables. Finalmente, incorporaron algo que hasta ese momento casi nadie esperaba encontrar junto a una lista de análisis químicos. Y eran las propiedades físicas. Una era la firmeza y la otra la velocidad de combustión. Hagamos otro stop, detengámonos un momento, respiremos profundo y escuchemos con detenimiento, porque acá comienza a revelarse la verdadera dimensión del proyecto. Southampton ya no estaba intentando descubrir ni describir un determinado tabaco. Estaba intentando describir el comportamiento de un tabaco. No solamente que contiene una hoja, sino cómo responde cuando el fuego comienza lentamente a recorrerla. Cuando el fuego comienza a quemar las hebras. Y con la combustión se transforman en humo. Y acá quiero tener la posibilidad de pedirle a ustedes el ejercicio de imaginar que tienen delante de ustedes una hoja específica de Virginia. Todavía no la encendieron, Todavía tampoco la prensaron. No pasó por años de enejamiento. Es una hoja, es una simple hoja. Ahora imaginen
que alguien pudiera escribir absolutamente todo lo que ocurre dentro de ella. Cada parte de azúcar, cada aminoácido, cada mineral, cada fibra, cada relación que existe entre ellos. ¿Se están imaginando? ¿Se están imaginando exactamente eso? Bueno, eso que le estoy diciendo era lo que Southampton estaba intentando hacer. No estaban construyendo una lista, estaban escribiendo por primera vez el alfabeto invisible del tabaco. Y sin saberlo todavía, acababan de reunir las letras necesarias para intentar escribir una frase completamente nueva. Una frase que nunca antes había sido pronunciada. Porque una vez descubierto el alfabeto, llegaba el momento de averiguar si aquellas letras obedecían alguna regla, si existía una gramática y si detrás de aquella aparente complejidad el tabaco escondía un orden. Y cuando comenzaron a comparar todos aquellos datos, la verdadera sorpresa apenas estaba comenzando a florecer. Como sabemos, existe un instante mágico, un instante extraordinario en toda gran investigación. También es un instante casi imperceptible, es un tris. Hasta ese momento los científicos han reunido la mayor información posible, han observado, han medido, han comparado, han discutido, pero llega un día en que alguien se atreve a hacer la pregunta definitiva. No una pregunta para comprender el pasado, sino para construir el futuro. Southampton llegó exactamente a ese instante. Durante años habían aprendido a observar el humo, habían entrenado a personas capaces de describirlo, habían desarrollado un lenguaje sensorial, habían descubierto familias químicas, habían demostrado que muchas variables no actuaban de manera aislada, sino formando verdaderos sistemas. Ahora, habían llegado el momento de poner a prueba toda aquella enorme construcción intelectual. Y la pregunta fue tan sencilla como estremecedora. Si ya conocemos el idioma del tabaco, ¿podríamos escribir una frase completamente nueva? No una frase parecida, no una traducción aproximada, una frase nueva, pero que conserve exactamente el mismo significado. Queridos amigos, tomemos una silla y detengámonos un momento aquí. Porque en este momento acabamos de cruzar una frontera. Hasta este momento, todo lo que había hecho Southampton podía entenderse como investigación. Pero a partir de ahora empezaba la verdadera ingeniería. Y existe una diferencia enorme entre ambas. La investigación intenta descubrir cómo funciona el mundo. Ahora, la ingeniería intenta utilizar ese conocimiento para construir algo que antes no existía. Y eso fue exactamente lo que ocurrió dentro del documento RD 1503. Por primera vez, aquellos investigadores dejaron de preguntarse cómo está hecha esta mezcla y comenzaron a preguntarse cómo podríamos volver a construirla. Pero no copiándola, no imitando sus hojas, tampoco reproduciendo exactamente su receta, sino reconstruyendo su identidad. En una diferencia enorme, porque una receta pertenece al pasado, pero una identidad pertenece al resultado. Y cuando uno piensa de esa manera, todo cambia. Imagine por un momento a un viejo maestro de violín. Durante toda su vida ha construido instrumentos utilizando determinados tipos de madera. Un luthier fantástico, que sigue normas de secado de las maderas, las mismas herramientas. Y en un momento alguien golpea la puerta y aparece un físico y le dice: no quiero copiar su violín, quiero copiar el sonido.
probablemente los ojos del maestro se abrirían y sonreiría con cierta ironía. Pensaría que el científico todavía no comprendía el oficio. Pero si aquel físico realmente consiguiera reproducir exactamente la misma respuesta acústica utilizando otra combinación de materiales, otras maderas, otras herramientas, entonces ambos estarían hablando de cosas distintas. Uno construiría desde la tradición, el otro desde el comportamiento. Y eso mismo comenzaba a ocurrir con el tabaco. Durante generaciones los blenders habían construido mezcla pensando desde las hojas. Y en Southampton proponía pensar desde el resultado. Y para lograrlo necesitaban una herramienta que ningún blender había utilizado jamás, que eran las matemáticas. Pero no las matemáticas escolares, no la que aprendemos resolviendo ecuaciones sencillas, sino una rama mucho más sofisticada, la programación lineal. Hoy ese nombre quizá no impresione demasiado. Vivimos rodeados de algoritmos, de inteligencia artificial, de sistemas capaces de resolver millones de operaciones por segundo. Pero olvidémonos que estamos en el 2026 y volvamos a 1977, donde todavía no existen las computadoras personales, no existen los teléfonos inteligentes, no existe Internet. Lo que eran computadoras ocupaban habitaciones enteras y trabajaban lentamente. Utilizaban cintas magnéticas, tarjetas perforadas, equipos de operadores especializados, todos con sus guardapolvos blancos impecables. Cada cálculo importante exigía horas, a veces días, y sin embargo, en Southampton decidió confiarle una de las preguntas más difíciles que jamás había formulado un blender a una de esas máquinas. Y no le preguntaron cuál era la mejor mezcla, ni tampoco cuál era la más cara, ni mucho menos cuál era la más prestigiosa. Le dieron una misión completamente distinta. Acá tienes una identidad química. Ahora encuentra otra forma de construirla. Eso era todo. Y aquello, queridos amigos añejadores de tabaco, era una auténtica revolución. Porque hasta ese instante la computadora no sabía absolutamente nada, pero nada de tabaco. No sabía reconocer un Virginia, no sabía distinguir un Barley, no podía oler, tampoco podía fumar, no se emocionaba, solo conocía números, ceros y unos. Pero aquellos números representaban una hoja, representaban una hebra, representaban una mezcla, representaban una determinada identidad. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El informe explica que el procedimiento consistía en tomar la composición química detallada de la mezcla objetivo, imponerla como conjunto de restricciones y permitir que el programa de programación lineal buscara entre todas las combinaciones posibles de tabacos candidatos aquella que cumpliera simultáneamente con esos objetivos químicos y con un criterio económico de costo mínimo. Paremos la marcha, detengámonos, pongamos una mano en el corazón, que no lata muy fuerte, porque este es un momento donde una frase merece ser traducido al lenguaje de los añejadores. Una imagen que sobre esta mesa tenemos 36 tabacos diferentes. ¿Recuerdan? 36. De distintos sitios, de distintos lugares. Cada uno con su personalidad, cada uno con su historia, cada uno con su química. Ahora imaginemos que queremos obtener exactamente una determinada sensación. No sabemos qué hoja utilizar,
No sabemos en qué proporción. Solo conocemos el destino. Esa era lo único que la computadora recibía, el destino. Y debía descubrir el camino. No cualquiera, sino el mejor posible. Esta es quizá la diferencia más profunda entre el pensamiento tradicional y el pensamiento matemático. El blender clásico decía: voy a mezclar estas hebras de estas hojas y veremos qué sucede. La computadora respondía: ya sé qué va a suceder, ahora encontraré las hojas necesarias para lograrlo. Dos maneras opuestas de recorrer el mismo camino. Y entonces, después de miles de operaciones, apareció una respuesta. No una respuesta filosófica. Apareció una mezcla real, con porcentajes concretos, con hojas concretas y con costos concretos. Y acá aparece uno de los momentos más sorprendentes de todo el documento RD 1503. Porque la computadora no intentó copiar la receta original, ni siquiera se acercó demasiado a ella. Comenzó a sustituir tabacos estadounidenses por hojas procedentes de Brasil, de Tailandia, de Corea y de Pakistán. Pero no por capricho, porque descubrió que esas combinaciones permitían reconstruir la misma arquitectura química utilizando otra distribución completamente distinta de hoja. A ver, no los quiero saturar, no los quiero enloquecer, pero pensemos en un momento en la magnitud de lo que estoy narrando. No estaban cambiando un ingrediente, estaban cambiando geografías enteras. Porque los tabacos venían de diferentes climas, de diferentes suelos, diferentes métodos de cultivo, de diferentes tradiciones agrícolas, de décadas de experiencia. Y sin embargo, la química decía que el resultado podía mantenerse extraordinariamente próximo. Y quizás este fue probablemente el instante en que muchos paradigmas comenzaron a resquebrajarse y todo lo aprendido hasta ese momento empezó en un tembladeral. Porque hasta entonces parecía evidente que determinadas hojas eran irreemplazables. En Southampton no decían que dejaran de ser valiosas. Decían algo mucho más inquietante, que quizá no fueran insustituibles. Entonces llegó el dato que seguramente hizo levantar la vista a más de un director financiero. La nueva mezcla, además de reproducir con enorme precisión la química buscada, costaba mucho menos. Para que tengan una idea, la mezcla original rondaba los 40,7 peñiques por libra. Y la nueva mezcla, diseñada matemáticamente, descendía aproximadamente hasta 32,5 peñiques por libra. Casi un 20% menos. Y ahora sí, detengámonos, tomemos asiento, porque aquí suele producirse una interpretación equivocada. Muchos leen este dato y piensan que el objetivo era ahorrar dinero. Yo la verdad no lo creo que haya sido por esto. Y el propio documento demuestra que la historia era mucho más compleja. Porque el ahorro no era el descubrimiento, era una consecuencia. El verdadero descubrimiento era otro. Habían demostrado que podían llegar a una identidad química semejante utilizando un camino completamente distinto. Ese era el terreno científico. El 20% simplemente era la onda expansiva de esa bomba que les explotó en la cara. Pero no termina ahí, porque todavía había otra sorpresa. Una sorpresa que suele pasar inadvertida incluso para quienes leen el informe.
Entonces, todos los componentes disponibles, existía uno especial, diferente. Era uno especialmente económico. El CRS. La computadora tenía libertad para utilizarlo en cantidades mucho mayores. Habría sido lo lógico, habría reducido todavía más el costo y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque el algoritmo descubrió que ningún contador habría podido comprender que todo había un límite, un punto a partir del cual el equilibrio químico comenzaba a romperse. Era como si la propia matemática nos dijera: no todo lo barato sirve, no todo lo disponible conviene, no hay relaciones invisibles que no puedan violarse. ¿Entienden? ¿No les resulta familiar esta sensación? ¿Cuántas veces hemos tenido delante una hoja magnífica, hebras aromáticas, hebras nobles, y sin embargo sabíamos que no debíamos aumentar un solo gramo más, no porque fuera mala, precisamente porque era demasiado dominante? Y lo que encontraron es el equilibrio. Otra vez el equilibrio. Southampton acababa de descubrir exactamente la misma verdad, pero no con la nariz ni con la experiencia. Lo habían descubierto mediante ecuaciones. Y aquello, queridos amigos, aquello era apenas el comienzo, porque todavía faltaba responder la única pregunta que realmente importaba. La química ya había hablado, las matemáticas también. Ahora debía hablar el humo. Y el humo, como siempre, tiene la última palabra. Existe una máxima antigua que atraviesa toda la historia de la ciencia. Una teoría, por brillante que parezca, vale exactamente lo mismo que la prueba capaz de destruirla. Hasta ese momento, Southampton había construido una obra intelectual admirable. Habían reunido tabacos procedentes de 7 países, habían medido 36 variables distintas, habían descubierto familias químicas, habían demostrado que muchas de ellas obedecían relaciones sorprendentemente estables. Habían utilizado programación lineal para construir una mezcla completamente nueva. Habían reducido el costo de producción cerca del 20%. Imaginen para la British American Tobacco el 20% de ahorro, una moneda. Ahora bien, todo esto sobre el papel. Todo parecía perfecto, pero existía un problema. El mismo problema que ha acompañado a toda la ciencia desde sus comienzos. Porque la realidad nunca está obligada a obedecer nuestras teorías. Y acá, queridos amigos, es donde el documento RD 1503 alcanza una profundidad extraordinaria. Porque los propios investigadores comprendían perfectamente que una mezcla no podía darse por válida simplemente porque las ecuaciones dijeron que era correcta. Porque las ecuaciones también podían equivocarse. Las correlaciones podían ser insuficientes. Los análisis podían estar incompletos. Incluso la química podía estar describiendo solamente una parte del fenómeno. Por eso había un juez terrible. Un solo juez. Y ese juez era el humo. No la hoja, el humo. Esta es quizá la mayor enseñanza que nos deja todo Southampton. Durante 15 años comenzaron estudiando el humo, aprendieron a describir el humo, aprendieron a medir el humo. Y ahora, después de miles de análisis realizados sobre las hojas, sobre las hebras, volvían otra vez al mismo lugar. Porque una hoja nunca llega a nuestros sentidos.
Lo que llega es el humo que nace de ella, porque todo converge allí. La fermentación, el añejamiento, la presión, la humedad, los azúcares, los aminoácidos, los minerales, la lignina, la celulosa, la combustión. Y todo termina encontrándose en una única bocanada. Y eso, queridos amigos, eso era lo que debía ponerse a prueba. El informe describe cómo, una vez obtenido la nueva formulación diseñada matemáticamente, prepararon ambas mezclas y comprobaron nuevamente su química antes de fabricar los productos experimentales. No bastaba con confiar en los cálculos, era necesario verificar que la mezcla construida correspondiera realmente a la química que la computadora había previsto. Este es un detalle que me parece realmente maravilloso, porque habla del carácter de aquellos investigadores. No estaban enamorados de la teoría, estaban enamorados de la verdad, y la querían ver, la querían palpar, la querían tocar. Y cuando un científico ama la verdad, siempre vuelve a medir, porque no está seguro de haber medido bien. Siempre vuelve a comprobar, porque desconfía de sí mismo. Entonces nos deja una enorme lección. ¿Cuántas veces yo me encuentro en mi propio taller creyendo haber encontrado la forma de hacer una mezcla perfecta y días después vuelvo a oler, vuelvo a cargar una pipa tratando de ver si lo que pensé que era perfecto lo era? En Southampton hicieron exactamente lo mismo, solo que en lugar de abrir un frasco, volvían al laboratorio, volvían a analizar y volvían a medir. Y cuando comprobaron que la química seguía siendo extraordinariamente cercana a la prevista, llegó el momento que llevaba 15 años esperando a Southampton. Había que enfrentar esas mezclas a la percepción humana. No una percepción cualquiera, a una percepción que ya estaba entrenada. Recordemos algo, los paneles sensoriales no aparecieron por casualidad. Nosotros ya los conocimos. Los vimos nacer en Heidelberg y los vimos madurar en Milbank. Aquellos hombres y aquellas mujeres habían dedicado años enteros a entrenar su sensibilidad. No opinaban, observaban. No improvisaban, describían. No buscaban tener razón, buscaban ser consistentes. Y precisamente por eso eran tan importantes. Porque representaban el único puente posible entre la química y la experiencia humana. Y acá podemos hacer una reflexión que me parece profundamente hermosa. Porque durante siglos existieron dos mundos. Por un lado el laboratorio y por el otro lado el blender. Hasta podríamos decir que jugarlo como enemigos íntimos. Parecían hablar idiomas distintos. Sin embargo, en Southampton se estaba demostrando exactamente lo contrario. El laboratorio necesitaba del blender y el blender necesitaba del laboratorio. Uno podía medir, el otro podía interpretar. Uno encontraba relaciones, el otro encontraba significado. Uno observaba moléculas, el otro observaba sensaciones. Pero ambos, juntos, trabajando en equipo, estaban completando el mismo fenómeno. Y lo contemplaban juntos. Quizás desde el lado distinto de la misma montaña. Y esa sea quizá una de las imágenes más bellas de toda esta historia. Porque cuanto más avanzamos, entendemos que tenemos menos conflictos encontrados entre ciencia y tradición. Hasta podríamos decir al contrario. Comienzan a hacerse carita y lentamente a abrazarse. Pensemos un instante algo que hacemos todo lo que amamos el tabaco.
Muchas veces en nuestras casas, muchos de nosotros agarramos tabaco y hacemos un pequeño cake. ¿Y qué estamos haciendo realmente? A simple vista aplicamos presión, nada más. Pero sabemos que no es verdad. Porque en esa presión sabemos que cambian los aromas. Sabemos que después cambia la combustión. Sabemos que aparecen matices nuevos. Sabemos que el tiempo comienza a trabajar de otra manera. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho Cavendish en una olla a presión? Utilizando calor, humedad, la misma presión del vapor, el tiempo, la fermentación que ocurre con el tiempo, otra vez. ¿Y qué está ocurriendo en todos estos procesos tabacariles? Química. Siempre química. Lo mismo que pasa con el perique. Compresión, microorganismos, transformaciones biológicas, nuevos compuestos, nuevos equilibrios. Otra vez, ¿qué encontramos? Química. Lo mismo ocurre con el Latakia. Lo mismo ocurre con un Kentucky. El humo, los fenoles, los compuestos aromáticos, la transformación de una hoja mediante el fuego. Nuevamente química. Entonces comprendemos algo extraordinario. Aquellos investigadores nunca estuvieron estudiando solamente una marca, ni una empresa, ni una mezcla. Estaban intentando comprender el mismo fenómeno que cualquier blender o cualquiera de nosotros, con ganas, observamos todos los días sin necesidad de nombrarlo. La transformación del tabaco. Esa es la verdadera protagonista. Y entonces, después de recorrer una vez más las páginas del documento RD 1503, después de leer una y otra vez todas sus tablas, sus coeficientes, sus grupos de correlación, sus ecuaciones, termino llegando siempre a la misma conclusión. La mayor victoria de Southampton no fue demostrar que una computadora podía rediseñar una mezcla. Fue demostrar que el tabaco obedecía un orden infinitamente más complejo de lo que cualquiera había imaginado, pero un orden al fin. Y sin embargo, aquí aparece la gran paradoja, porque cuanto más orden encontraban, más evidente se hacía otra realidad que indicaba que todavía faltaba algo que ninguna tabla conseguía capturar completamente, algo que ninguna ecuación era capaz de medir, no porque la ciencia hubiera fracasado, sino porque el fenómeno era todavía mucho más grande. El Informa nunca afirma que hubiera descubierto la fórmula del sabor, jamás. Con enorme prudencia científica sostiene algo mucho más elegante, que una química de mezcla suficientemente próxima podía conducir a una química del humo semejante y a características comparables de sabor y aroma. Y es una afirmación poderosa precisamente porque evita proclamarse definitiva. Y esa es la diferencia entre un investigador y un creyente. El investigador deja siempre una puerta abierta, y quizá por eso, casi 50 años después, seguimos trayendo este documento hasta nuestros días. No porque resolviera todos los misterios, sino porque tuvo el valor de formular una de las preguntas más importantes de toda la historia del blending. Y también porque tuvo la honestidad intelectual de reconocer entre líneas que incluso después de miles de análisis, el humo seguía guardando una parte de su misterio. Porque al final, la química consiguió acercarse muchísimo al tabaco. Las matemáticas consiguieron acercarse muchísimo al tabaco. La estadística consiguió acercarse muchísimo al tabaco.
pero ninguna de ellas logró convertir el misterio en rutina. Y queridos amigos, qué inmensa fortuna para todos nosotros que haya sido así. Porque el día en que una hoja deje de sorprendernos, el día en que todo pueda reducirse a una simple ecuación, el día que ya no exista nada por descubrir en este maravilloso mundo del tabaco, ese día el tabaco dejará de ser un arte y pasará a ser únicamente un procedimiento. Afortunadamente para nosotros, Southampton nunca pudo llegar tan lejos. Y quizá ese haya sido su mayor triunfo. Queridos amigos, hace ya 4 noches comenzamos un viaje, 4 noches que les estoy contando una historia. No sabíamos exactamente a dónde nos llevaría, solo sabíamos que existía una pregunta tan antigua como la primera hoja que un ser humano decidió acercar al fuego allá 3000 años antes de Cristo. Y la pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué un tabaco emociona y otro no? Quizás aquella pregunta nos condujo hasta Southampton en el año 1963. Un pequeño grupo de investigadores decidió hacer algo que hasta entonces parecía imposible: separar el humo, desarmarlo, interrogarlo, comprenderlo. No buscaban fabricar mejores mezclas, buscaban comprender el misterio. Y todo gran viaje comienza exactamente así, con una pregunta. Después caminamos todos juntos hasta Heidelberg. Y allí encontramos algo todavía más extraordinario. Hombres y mujeres que dedicaban su vida para aprender a percibir. No a fumar, a percibir. A observar y construir un idioma capaz de describir aquello que durante siglos solamente había podido sentirse. Aprendimos entonces que el sabor también podía hablarse, que el aroma también podía medirse y que la sensibilidad también podía entrenarse. Y más tarde llegamos a Milbank. Y allá ocurrió algo que quizás, sin proponérselo, cambiaría para siempre la investigación sensorial, donde la percepción humana dejó de ser únicamente subjetiva y comenzó a transformarse en una herramienta científica. Y por primera vez, la química y los sentidos comenzaron a caminar uno al lado del otro. Hasta que finalmente, esta noche, abrimos aquella carpeta negra, color ocre gastado, con letras borrosa. Report número RD 1503. Restricted. Un documento destinado a muy pocas personas. Como dije antes, un documento que jamás imagino que casi medio siglo después sería tratado, por lo menos por mí, con la admiración con la que hoy lo estoy haciendo. Y entonces comprendimos algo. Durante 15 años, Southampton nunca estuvo estudiando únicamente tabaco, estuvo estudiando una idea, la posibilidad que detrás del sabor existiera un orden, no un orden evidente, no un orden visible, un orden escondido, escrito en azúcares, en aminoácidos, en minerales, en combustión, en tiempo, en fermentación y fundamentalmente en humo. Y quizá esa sea la imagen más hermosa que nos deja toda esta historia. Porque cuanto más profundizaron, más descubrieron que el tabaco no era menos misterioso. Quizá era más, pero muchísimo más. La ciencia no pudo destruir el misterio. Lo hizo todavía más grande. Y ahora, queridos amigos, permítanme pedirles algo. Ya estamos en el final.
No apaguen todavía este episodio. No cierren todavía esta historia. Quiero que por un momento abandonemos Southampton, abandonemos Heidelberg, abandonemos Milbank y regresemos cada uno a nuestra casa. Regresemos a nuestros sitios. Imaginen la mesa donde habitualmente trabajan y fuman. Esa mesa que ya conoce sus manos, que ya conoce el peso de sus pipas y de sus tabacos. Esa mesa que recuerda el sonido del atacador, que reconoce el aroma del Virginia recién abierto, del perfume profundo de un barley añejado durante años. Imaginen esa habitación, quizás estén ahí. Quizás todavía haya una ventana abierta. Quizás afuera llueva. Quizás solamente se escuche un viejo ventilador moviendo lentamente el aire en una noche de verano. Y sobre esa mesa descansan hebras. Descansan hebras de una sola hoja. Hace una hora habría aparecido solamente eso, unas hebras. Pero ahora ya no. Ahora sabemos que dentro de ella existe un universo, que existen miles de compuestos, décadas de investigaciones, cientos de científicos, agrónomos, químicos, matemáticos, blender, fermentadores, catadores. Todos ellos, al igual que nosotros, intentando comprender aquello que ustedes sostienen ahora entre los dedos. Acérquenla lentamente a la nariz, sin apuro, no tengan apuro. No intenten descubrir nada. Simplemente cierren los ojos y respiren. Sientan que ese aroma comenzó a describirse mucho antes de llegar a sus manos. Comenzó bajo un sol que ya no existe, sobre una planta que hace años dejó de crecer, continuó durante el curado, siguió durante el añejamiento, se manifestó en cada transformación química, durante cada pequeño caño y cada cambio invisible que tenía que someterse. Y terminó exactamente ahí donde la tienen ustedes entre los dedos. En este instante, entre ustedes y esas hebras, traten de dejarla caer suavemente sobre la mesa. Escuchen el sonido. Ese sonido tan simple, tan cotidiano, tan insignificante para cualquiera que no ame el tabaco. Y sin embargo, qué profundamente hermoso resulta cuando uno comprende todo lo que hay detrás. Ahora tomen esas hebras y comiencen a preparar la pipa elegida. No lo hagan como una costumbre. Háganlo como si esta fuera la primera vez. Tomen el tabaco, obsérvenlo, vean cómo cada hebra busca naturalmente su lugar, cómo unas se entrelazan con otras, cómo algunas parecen más claras y otras quizás más oscuras, cómo ninguna es exactamente igual a la otra, y sin embargo, juntas forman algo que ninguno podría construir por separado. Llenen lentamente la cazoleta, sin presionar todavía. Permitan que el tabaco encuentre su propio equilibrio. Después, acomódenlo con suavidad
como quien acomoda las páginas de un libro antiguo, como quien termina una obra paciente. Ahora acerquen la llave, pero no enciendan, ¿eh? No, todavía no. Solo para iluminar. Vean cómo las primeras hebras comienzan a oscurecerse. Cómo aparece ese aroma cálido que anuncia la combustión. Retiren la llama, acomoden nuevamente el tabaco y ahora sí enciéndanlo. Y respiren la primera calada, lenta, muy lenta. No busquen fuerza, busquen tiempo. Entren a la pausa. Dejen que el humo llene lentamente la cazoleta, que atraviese cada hebra, que encuentre su camino, y mientras ese humo comienza a elevarse, quiero que imaginen algo. Imaginen que dentro de esa pequeña columna gris viajan también todos aquellos hombres que conocimos durante estas 4 noches. Los investigadores de Southampton, los científicos de Heidelberg, los panelistas de Milbank, no como protagonistas, sino como compañeros de ruta, como hombres que dedicaron buena parte de su vida intentando comprender exactamente aquello que ustedes están viviendo en este mismo instante. Porque hay algo que ellos jamás pudieron construir, algo que ninguna computadora consiguió calcular, algo que ningún cromatógrafo logró separar, algo que ninguna ecuación pudo predecir. Este momento, este silencio, la calidez de una pipa entre las manos, el sonido casi imperceptible de la combustión, el aroma que llena lentamente la habitación y fundamentalmente la memoria. Porque al final, el humo tiene esa extraña manera de despertar recuerdos. A veces nos vuelve una casa, nos lleva a un invierno, una biblioteca, una conversación, un amigo que ya no está, un padre, un abuelo, un viaje, una tarde cualquiera que creíamos olvidada. Y entonces comprendemos que ningún laboratorio puede medir. Por eso el humo nunca transportó solamente química, también transportó tiempo, transportó personas, transportó historia. Fundamentalmente, cuando fumamos nuestra pipa, nos transporta la vida misma. Quizá por eso seguimos fumando mezcla de tabaco, no para demostrar que sabemos hacerlo a nosotros mismos, sino porque en el fondo todos perseguimos exactamente la misma mezcla, aquella capaz de detener el tiempo durante una sola calada. Disfrútenla. Disfrútenla como yo disfruté contarles a ustedes estos 4 documentos. Porque después de 15 años de investigaciones, después de miles de análisis, después de cromatógrafos, paneles sensoriales, programación lineal, modelos matemáticos y ecuaciones, creo que podemos llegar humildemente a una conclusión. La ciencia consiguió explicar una parte extraordinariamente importante del tabaco. Nos enseñó a mirar donde antes solamente intuíamos. Nos enseñó a formular mejores preguntas. Nos enseñó que detrás de hebras de una hoja determinada existe un universo químico de una complejidad fascinante. Pero el arte del blender, el verdadero arte, comienza exactamente donde terminan las ecuaciones. Comienza cuando alguien decide confiar en su memoria, en su sensibilidad, en aquello que no siempre puede explicarse, porque una computadora puede construir una mezcla, un laboratorio puede escribirla, un químico puede comprenderla, pero solamente un ser humano puede enamorarse de ella. Y quizás después de todo este enorme viaje que hemos hecho, ese sea el secreto que Southampton
nunca pretendió descubrir. Porque el verdadero valor de una mezcla jamás estuvo únicamente en lo que contiene. Para mí, queridos amigos, está en lo que despierta. Y creo que en nosotros ha despertado mucho. Esta noche termina nuestra travesía por Southampton, termina Heidelberg y termina Milbank. Y termina también este extraordinario capítulo de la historia del tabaco. Pero mañana, al despertar, cuando vuelvan a abrir una mezcla, cuando vuelvan a sentir la humedad de esas hebras, cuando vuelvan a sopesar un key, cuando vuelvan a doblar un flake, cuando vuelvan a esperar pacientemente que el tiempo haga su trabajo, recuerden algo. Quizás no estén conversando solamente con tabaco. Quizás estén dialogando con una de las materias naturales más complejas que el ser humano ha intentado comprender. Y quizás ese sea el mayor privilegio de todos. Porque mientras existan unas hebras esperando convertirse en algo mejor de lo que era, mientras exista un blender dispuesto a experimentar, mientras existan ustedes, tenedores de tabaco, añejadores, capaz de emocionarse con el aroma que nace de una pipa recién encendida, la historia jamás habrá terminado. Solo estará esperando pacientemente la próxima mezcla. Soy Jano Barbone, náufrago del tiempo, y este fue otro capítulo más en The Blender's Room. Que tengan muy buenas noches y espero que hayan disfrutado mucho de este capítulo. Hasta luego.